Buenos días. A través de esta unidad vamos a estudiar qué es un contrato de trabajo y, lo más importante, qué modalidades de contratación existen en un momento determinado. ¿Por qué? Fijaos que cuando acabéis el ciclo, uno de los propósitos para el cual de hecho os hemos preparado y os estamos preparando es que alguna empresa os contrate. Y en ese momento será cuando va a utilizar alguna de las modalidades vigentes, existentes en el momento en que os quiera contratar. No pretendemos que seáis expertos, solo que entendáis las características más importantes de esa modalidad para que en definitiva podáis defender vuestros derechos. El propósito, como os decía, no es que seáis expertos, pero sí que entendáis los conceptos fundamentales. Comenzaremos viendo qué es un contrato de trabajo, para luego, a continuación, analizar los elementos fundamentales. Como veréis, son tres. En tercer lugar, nos centraremos a ver cómo se pueden formalizar, tipos de contrato en función también de su duración. Vemos que hay dos tipos. Dedicaremos también un tiempo a analizar y a entender qué es el periodo de prueba. Y acabamos el paseo por este tema básicamente entrando en la fuente de información en la que podemos identificar fuentes de contratación y sobre todo para ver que veáis dónde podéis encontrar información en esa fuente y qué información encontraréis. Como todo contrato, el contrato de trabajo es un acuerdo entre dos partes. En este caso, es un acuerdo que se firma en una relación laboral. ¿Quién? Entre el trabajador, en este caso seríais vosotros, y la empresa, que es la que os va a contratar. Por tanto, los sujetos de contrato de trabajo son dos: trabajador y empresa. El trabajador debe tener 18 o más años. También se puede contratar a personas que tengan entre 16 y 18 años, es decir, menores de edad, pero deben estar o legalmente emancipados o tener una autorización de padres o tutores. Por supuesto, también se pueden contratar extranjeros, no en vuestro caso, que tengan un permiso de residencia de trabajo. En cuanto a la empresa, puede contrataros desde un autónomo a cualquier empresa que tenga otra forma jurídica: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad cooperativa. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Son tres. Uno, el consentimiento, es decir, que haya acuerdo entre las partes. En segundo lugar, el objeto, que en definitiva es precisamente el servicio para el cual se utiliza el contrato, que es el servicio que vosotros prestaréis a lo largo de la relación laboral, y a cambio de que se os pague un salario. Y finalmente la causa, que cambia para la empresa y para vosotros. Para la empresa la causa es realmente beneficiarse de recibir el servicio que prestaréis. Y la causa para vosotros es recibir el sueldo a cambio del servicio que vais a prestar. Hay tres conceptos fundamentales de un contrato. De un lado, la forma. Cómo se tiene que formalizar ese contrato de trabajo. Existen dos posibilidades. Que se haga verbal, sí, es posible. Un acuerdo verbal entre trabajador y empresa es válido, aunque muy limitado. Y lo habitual es que sea por escrito. De hecho, eso es más frecuente porque si hay acuerdos o cláusulas especiales, solo se pueden acreditar si se han hecho por escrito. En cuanto a la duración, la normativa contempla que haya dos tipos de duración: una duración indefinida, una duración temporal. Duración indefinida quiere decir que se sabe cuándo comienza y se hace por todo el tiempo que sea posible. De hecho, teóricamente sería posible que fuera durante toda vuestra vida laboral, aunque no tiene por qué ocurrir así. Sin embargo, una duración temporal es aquel contrato en el cual se establece la fecha en que comienza y la fecha en la que acaba la relación laboral. No quiere decir que se diga la fecha con día, mes y año, sino el momento en que, dada esa circunstancia, finalizará la relación laboral. Finalmente, el periodo de prueba, que es un periodo de tiempo que se dan empresa y trabajador, durante el cual la empresa pretende comprobar si disponéis de las aptitudes profesionales que supuestamente tenéis y que han motivado vuestra contratación, y al trabajador también conocer realmente las condiciones de trabajo dentro de la empresa. Durante ese periodo, tanto empresa como trabajador puede rescindir voluntariamente el contrato sin necesidad sin estar incumpliendo en definitiva la normativa. La duración del periodo de prueba va a oscilar entre una duración mínima de 2 meses, si el contrato dura más de 2 meses, máxima de 6 meses, sobre todo para puestos específicos en los que se requiere una titulación. Contenido mínimo del contrato de trabajo. Realmente depende de la modalidad. No existe una lista de elementos que deba tener, pero a título de informativo, pues debe aparecer el lugar y la fecha en la que se firman, identificar al trabajador y a la empresa, identificar el tutor y el padre en caso de que sea menor de edad, nombre, categoría de puesto de trabajo, dónde se va a desarrollar el trabajo, el lugar de trabajo, el tiempo, básicamente haciendo referencia a la jornada, qué horario,
etcétera. Duración del contrato, como os decía, la fecha de inicio y si hay o no periodo de pruebas. Retribución, el sueldo que se pacte. Las vacaciones. El convenio colectivo está regulado dicha relación. Otros acuerdos y la firma entre las partes, que es en definitiva la aceptación de las condiciones. Fijaos que en todo momento lo que se firme en el contrato debe respetar la normativa, la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo que os afecte a vosotros. Y por fin llegamos al punto de modalidades de contrato. Como os decía, el objetivo no es que seáis expertos en conocer, identificar y memorizar las modalidades, sino que sepáis acudir a la fuente de información que está siempre disponible, porque las modalidades van cambiando con el tiempo, algunas desaparecen y otras aparecen. Veréis en definitiva que vamos a acudir a la fuente de información del Servicio Público de Empleo Estatal, la SEPE, donde hay un documento que es guía de contratos. Esta es la página web. Y de hecho el documento de guía de contratos se puede disponer en esta página. Veréis que para cada una de las modalidades que hay hace referencia a requisitos generales, requisitos que debe cumplir la empresa o el trabajador para poder utilizar esa modalidad en cuestión, las características específicas de esa modalidad, cuanto a cómo se tiene que organizar, si por escrito o oralmente, la duración, si existe un periodo de prueba, y incentivos, que son en definitiva beneficios los que pueden afectar sobre todo a la empresa y que intentan que la empresa contrate a ese perfil de trabajador al que va dirigida la modalidad. Estamos en el portal web de la SEPE. Hemos introducido en el navegador www.sepe.es y aquí tenéis el aspecto de la página principal. Es un portal dirigido con información y servicios dirigidos a vosotros como potenciales empleados, a las empresas y a quien es un emprendedor o un autónomo. O sea, montando su propia empresa con una forma jurídica distinta o con un trabajador autónomo. Como os decía, aquí vamos a acudir para consultar la información relativa a las modalidades de contratación. La vamos a encontrar en el apartado de empresas. Tenéis que pinchar aquí. Y dentro del apartado de empresas, fijaos que entre otra información incluye contratos de trabajo que puede utilizar, los modelos, esa información tipo, de hecho son plantillas que se pueden utilizar para algunas de las modalidades. Y aquí tenemos la guía de contratos. Aquí es donde vamos a ir. Pincháis aquí y se desplegará el documento PDF, que de hecho podéis guardar en el local, pero recordad que lo importante es poder consultar la información vigente en un momento determinado. Un documento de 131 páginas. Para navegar sobre él, lo interesante es que os vayáis al índice, bajamos un poco y después de la introducción nos encontramos el índice. ¿Veis? Y a partir de ese índice podemos navegar por las diferentes modalidades. Inicialmente presentan los contratos que tienen una duración indefinida, qué modalidades hay, todos están identificados con número de página, y después los contratos con una duración temporal. En particular, para enseñaros la estructura de navegación y qué información nos vamos a encontrar, mi intención era mostraros un contrato de duración temporal, medido para arriba, reverso abajo, y en particular un modelo de contrato temporal de primer empleo joven. Está en la página 64. Para ir a esa página tenéis que pinchar encima de la página inicial, 7 de 131, pues encima del 7, en este caso, pondré 64. Si doy a return, a intro, me lleva a la página. Aquí para regresar al índice. Bien, ¿cuáles son las cláusulas específicas cuando un contrato es temporal, duración determinada, por tanto, y es el primer empleo de un joven? Fijaos, nos montamos con requisitos, con características del contrato, requisitos de trabajadores, perdón, características del contrato, requisitos de la empresa. A continuación, he ido un poquito, cómo se tiene que formalizar, si hay incentivos, no he saltado porque esto es un aspecto importante, cómo se tiene que formalizar la normativa que le afecta. Vamos a repasar uno de los conceptos porque tiene que ver con la actividad que os voy a pedir. Requisitos. ¿Cuándo se puede utilizar? Pues cuando se trate de, tengamos, la empresa o vosotros, tengáis menos de 30 años, en caso de tener algún tipo de discapacidad, 35 años, y sea vuestro primer empleo. Debéis estar inscritos en la oficina de empleo. Por cierto, os he dicho que sea vuestro primer empleo, también se permite casos en los que vuestra experiencia, por tanto, hayáis tenido un contrato anterior, sea inferior a 3 meses. ¿Qué características tiene este contrato? Bueno, pues que la duración es de un mínimo de 3 meses y un máximo de 6.
en algunos supuestos, cuando lo regule el convenio colectivo de la empresa que se está contratando, puede ser mayor a 6, pero nunca exceder a 12. Y la jornada tiene que ser a tiempo completo o, en su caso, como mínimo el 75% de una jornada normal. Nos dice, como características, que se debe hacer por escrito. Importante. Quiere decir que si es oral no será válido. ¿Qué requisitos debe cumplir la empresa? Tenéis aquí, en este apartado. Pueden utilizarlos cualquier tipo de empresa, sea cual sea su forma jurídica. Es lo que significa esto. Empresas, incluidos trabajadores por cuenta propia o autónoma. Aquí os indica alguna otra característica que es más específica, empezando a dedicar tiempo a esto. Y finalmente, otras obligaciones que debe cumplir la empresa. Un apartado importante es el apartado de incentivos, que son beneficios, descuentos, incluso algún tipo de ayuda económica que la empresa se puede beneficiar en caso de que utilice esta modalidad de contratación. Veamos qué dice en este caso. Dice que si transcurrido el plazo de 3 meses desde la celebración se transforma en indefinido, es decir, ha pasado la duración mínima, sin haber agotado la duración total, y lo convierte a contrato indefinido, entonces en ese caso la empresa recibe un incentivo. ¿Cuál? Básicamente 700, una bonificación, un descuento de vuestra cotización a la seguridad social de 500 euros al año. Este puede ser una de las causas por las cuales utilice esta modalidad y luego para pasarla a contrato indefinido. Como os decía antes, la formalización es por escrito y finalmente nos indica aquí la normativa que le afecta. Hasta aquí todo el desarrollo de las ideas teóricas. La última parte, en cuanto a la consulta de las modalidades de contratación de la SEPE, será algo que vamos a utilizar en las sesiones presenciales comenzamos el próximo día. Ya os plantearé y os presentaré la información en relación a la actividad que os propondré. Pero antes os pido que acudáis al cuestionario, el enlace del cual lo encontráis en el aula virtual de la asignatura, y respondáis a las 5 preguntas que os planteo sobre el vídeo que acabáis de visualizar. Si queréis, si preferís, antes de contestar el cuestionario, podéis repetir la visualización del vídeo. Nos vemos en la próxima sesión práctica.